hay que ir a ciclos largos de 16-20 horas, que un solo cambio y por la mañana cuando haya más gente y más gente que te pueda apoyar. Y hay que hacer varios ciclos, 4 o 5 días durante la primera semana, que es la ventana de posibilidad terapéutica de cara a probar luego a estubar. Y yo no digo que hubiera teóricamente algún caso leve que a lo mejor no hace falta pronar, pero no es lo que yo he visto en mi hospital y no es lo que yo he visto con los pacientes críticos. Si hay alguien que es que tiene la posibilidad de hacer intubaciones electivas porque el enfermo está un poquito hipoxémico preventivamente y no sé qué, pues a lo mejor podrá ser. Y de luego no es lo que yo he visto. Yo he visto una época de guerra, una época donde estaban todos súper desaturados, con PAFIs menores de 150 y esos enfermos necesitan pronación. Segundo, he visto a grandes popes recomendar, claro que es muy fácil, cuando no tocas enfermo, pues es muy fácil recomendar 21 días de anestesia general y no tocar al enfermo. Pero bueno, se habrían muerto aquí en Madrid a cientos y a cientos de enfermos todos los días. Si llegamos a duplicar las camas de UCI y aún así no hemos dado abasto, ¿cómo vas a tener un enfermo 21 días sin tocar? Hay que intentar estubar lo antes posible. Nosotros hemos ido a estubaciones a la semana y sin tráqueo, porque una semana, 15 días, el enfermo puede estar perfectamente sin tráqueo. Y las tráqueos no es solamente por la carga asistencial que suponen, pero que es un problema. Ahora mismo no disponemos de enfermería de cuidados intensivos, está toda machacada, está toda trabajando por 5 y por 6 y por 7. ¿Quién va a cuidar esas tráqueos en las plantas? Una tráqueo mal cuidada, que hace tapones de moco, que las camisas se ensucian, que hacen paredes con la tráquea, etcétera, etcétera, acaba dando más problemas al enfermo a la semana o a los 10 días que si no tuviera tráqueo. Hay que intentar estubar a todos los enfermos que se pueda sin tráqueos. Otra cosa es, por desgracia, aquellos que se van fuera de los 15 o 20 días y ahí ya no nos quedaría más remedio. Corticoides, el fármaco de la vida. A mí es el fármaco que me dio la vida y gracias a él le debo toda mi recuperación pulmonar. Cuando la gente se lo cuestiona, a mí me llama la atención. Es el fármaco que salva la vida del enfermo, la patología inflamatoria pulmonar, de esos macrófagos que vienen a asfixiarte y que vienen a quitarte el aire. No en la primera semana, eso lo sabemos, a partir del octavo día, cuando ya el macrófago y tu propia inflamación quieren acabar contigo. Y la dosis, pues dependerá del grado de afectación pulmonar. A mayor severidad y gravedad de esa afectación pulmonar, más precoces, más intensas y más fuertes tienes que ser esas dosis. En mi caso bastó nada más con 0,5 miligramos por kilo cada 12 horas, pero fue fundamental. Fue empezar con la prednisona y volver a respirar, volver a disminuir la asfixia y empezar a recuperar un poco la saturación. Otro gran enemigo que nadie nos había contado. Yo estuve mirando todo tipo de web y de expertos, etcétera, y esto fue algo que nos sorprendió tremendamente. ¿Cuál es la otra gran arma letal desconocida de este virus y que nadie nos avisó de ella? La trombosis. Es un virus que deshidrata como nunca antes he visto a nadie. A mí me dejaba totalmente seco desde la nariz, el esófago, la boca. Tomaba de media 4 litros de agua al día y aún así la sensación continua era de sequedad completa. Pero esto no es suficiente, sino que encima, como te destroza anímicamente y te rompe hasta el alma, te tumba en la cama y no te deja mover ni media pestaña. Por tanto, ya tenéis el segundo gran efecto importante y es la inmovilización más completa y absoluta en cama. Pero si encima esto no fuera poco, genera una activación de la cascada protrombótica con aumento de dímero D, que es ya la muerte. Es la consecuencia y es lo que hace que todos se trombosen. Y empieza a generar trombosis venosas profundas, empieza a generar TEP masivos. He visto hasta 3 enfermos con trombosis coronarias, cosa que no había visto yo en mi vida. Por tanto, si tenéis formas respiratorias graves o formas respiratorias, vamos a decirlo, por favor, como mínimo hay que pensar en heparinas de bajo peso molecular a dosis profilácticas, pero mucho cuidado, que cubran las 24 horas del día. Dependiendo de la heparina de bajo peso molecular que elijáis, su perfil farmacocinético cambia mucho y hay algunas que solo hacen cobertura eficaz de 6 u 8 horas y esas entonces tendréis que pautarlas cada 12 horas a la dosis que corresponda. Si el enfermo no tiene grandes antecedentes protrombóticos, pues dosis profilácticas entre el octavo y el 15 día. Ahora, si el enfermo tiene antecedentes clínicos claros de trombosis, hay que ir a dosis anticoagulantes y dosis anticoagulantes de heparinas de bajo peso molecular que cubran las 24 horas, no que cubran dosis anticoagulantes 8 horas y luego el resto del día nada de nada.
Esto es importantísimo. Esto está matando muchísimas personas sin saberlo. Y esto es lo que viene en cuidados intensivos, que de repente incluso tienes un enfermo joven que de repente no se sabe muy bien por qué desatura, no hay quien se haga con él y hace un exitus. Y se muere y nadie se queda. Esto es un TEP. Son TEP masivos. Se está trombosando todo por dentro. Por último, para un punto que a nosotros nos ayudó muchísimo en nuestro hospital en Puerta de Hierro, fue de entrada conseguimos duplicar el número de camas de UCI, ha sido clave para poder atender a los enfermos de la mejor forma posible, pero desde un principio vimos que era necesario instaurar cuidados intermedios y montamos nada menos que 15 camas de cuidados intermedios en diferentes sitios, junto con la ayuda de los neumólogos, de los intensivistas, de los cirujanos torácicos, cardíacos, multidisciplinares, que han sido claves para el éxito y para la vida de muchos pacientes. Son claves. ¿Y por qué son claves? Porque gracias a ellas se ha podido extubar a enfermos en ese periodo de una semana. Y nada más que el primer día que están con una cierta dependencia de respirador, se les sacaba de la UCI y se les llevaba a estas unidades donde les podíamos dar apoyo con CPAP, con alto flujo, incluso puntualmente con algo de ventilación no invasiva. Y no quiere decir que alguno haya habido incluso que reintubar, 1 de cada 10, pero liberábamos las camas con una facilidad y con una rapidez tremenda. Si no hubiéramos tenido estas unidades de cuidados intensivos, perdón, de cuidados intermedios, hubiera sido imposible sacar tantos enfermos de UCI. La clave del trabajo es un trabajo conjunto con neumología, intensivos, anestesia y cirugía. Cirugía nos ayudó, cirugía torácica y cardíaca, muchísimo. Como conclusiones puedo deciros que, en mi opinión, de toda esta experiencia que he tenido de mi neumonía bilateral moderada por COVID-19, que me quitó el oxígeno, que me asfixió y que me ha hecho pasar unos días bastante complicados, es la CPAP. La CPAP ha sido el gran error que hemos cometido en esta pandemia. Había sido la primera recomendación antes que los respiradores. Hay que montar CPAP, CPAP y CPAP con circuitos de Mapperson tipo C, con válvulas de APL regulables, con arneses, con humidificación. Hay que hacer prono, prono y prono. Y prono desde que el enfermo empieza con sintomatología respiratoria en espontánea, fomentándole que duerman boca abajo en ventilación espontánea con sus CPAP y luego, por supuesto, en intensivos. Extubar a la semana y sin tráqueo. Los corticoides, recordar, los que salvan la vida de esos macrófagos y de esa respuesta inflamatoria que nos quiere asfixiar. Cuidado con el arma letal escondida de este virus, la maldita trombosis. Trombosan todo, la trombosis venosa profunda, trombosis de coronarias y TEP masivos. Y los cuidados intermedios son fundamentales para mejorar la rapidez y el número de pacientes que pueden pasar por las camas de cuidados intensivos. Muchísimas gracias a todos.